Ok. Entonces, creo que, bueno, ahí está la introducción, ¿verdad? Eso, bueno, eh, básicamente la implementación de un lenguaje, se llama mini LPP, o sea, es una versión reducida de LPP. No vamos a implementar 100% de LPP, es decir, ciertas sentencias las vamos a dejar por fuera, ciertos tipos de data. De hecho, creo que al final solo teníamos entero, carácter booleano y arreglos unidimensionales, porque LPP soporta multidimensionales y arreglos de arreglos, o sea, un montón de cosas, ¿no? en ese sentido. Nosotros vamos a dejar en arreglos de una dimensión, nada más. ¿Sí? Pero sí por lo menos 3 tipos básicos, no sé si que son entero, carácter y booleano en ese sentido. Entonces no es una copia exacta ahora en ese sentido, pero vamos a poder hacer cosas bien interesantes como este pequeño programita que está ahí. Ese es un programa en LPP, se hagan una idea. Ya declara 2 variables, bueno, 5 variables globales, A, B, X. No declara Y ahí por una razón, porque el Y en realidad es el I, el operador booleano AND en ese sentido, por eso dice guión Y en ese sentido. Hay comentarios, si se fijan, de línea y también hay de bloque, igual que en C++. Pleca asterisco, asterisco pleca para bloque, pleca pleca para línea. Ahí está la sintaxis de una función. Vamos a soportar recursión, si se fijan ese es GCD, que ese es el máximo común divisor, la versión recursiva. Es case insensitive, ¿verdad? En ese sentido. Vamos a soportar las varias sentencias. Al final por ahí está una pseudogramática, vamos a decir, por ahí que ustedes obviamente tendrán que compartir. No sé si hay alguna pregunta, o sea, con este programita. Buena. Cuéntele, Mario. ¿Qué significa eso de A menor que? Eso es asignar a asignar. Si se fijan, no hay punto y coma para terminar sentencia, ¿verdad? Fin de línea termina sentencia. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ok. Bueno, este es el resto del documento, explica cosas, bueno, consideraciones léxicas, por ejemplo, que es case insensitive, o sea que sí en minúsculas o sí con la S en mayúsculas y la I minúscula es equivalente a todo mayúsculas, por ejemplo. Los identificadores también, o sea, compi2 y compi2 con la C mayúscula son equivalentes. Explica los comentarios, bueno, ese tipo de cosas, ahí están las palabras reservadas, operadores. Aunque no vamos a soportar string, o sea, el tipo de dato string, que en realidad en LPP se llama cadena, ¿verdad? Sí vamos a soportar string literals en los escribas, ¿verdad? Para, no sé, imprimir mensajes, ese tipo de cosas. Voy a mostrar, bueno, hay un poquito ahí sobre los tokens, ¿verdad? Constantes de carácter también. Y esta es la gramática de referencia, ¿verdad? En ese sentido. Fíjense que tenemos subtipos que son como typedef, que son alias, o sea, podemos decirle type alias también, o el using en C++. Sí, ahí está, vamos a aceptar entero, booleano y carácter, ¿verdad? O arreglos de una dimensión. Entonces, fíjense, arreglos de una dimensión. Déjenme marcar eso aquí. O sea, esta es la parte, o sea, esa que dice array type. Se fijan, es arreglo, ¿verdad? Viene corchete, una constante entera, punto, punto, o sea, que es inicio, punto, punto, fin, de y el tipo de. Ese type, ¿verdad? O sea,
En el caso de LPP, ¿verdad? O sea, vamos a decir el LPP real, ¿sabes? Ese type puede ser un arreglo, arreglo de arreglo, en ese sentido. En el caso nuestro, y eso va a ser una validación con la de ustedes, o sea, type solo puede ser entero, booleano, carácter. Sí, esos son los rangos, realmente, begin y end. Es una constante, debe ser una constante. O sea, son constantes, pero inconst está definida más abajo, creo, no sé, por ahí. Pues vamos a aceptar su programa, ¿verdad? Es decir, funciones y procedimientos. Función básicamente puede retornar algo, es un subprograma que retorna algo, procedimiento no retorna nada. En C eso sería void, si lo quieren ver desde esa perspectiva. Los argumentos pueden ser por copia o por referencia. Si queremos pasar por referencia, entonces ponemos el var. Ese es el análogo al ampersand en C++. Para pasar por referencia, vamos a ver. Y las sentencias la única que vamos a eliminar de LPP es el case, ¿verdad? Case. Se llama llamar, escriba, lea, el if, el mientras, el repita y el para. Creo que eso es más o menos ahí cuál es el análogo a cada uno, ¿verdad? De eso. Mientras el while, repita es el repeat. Si han usado Pascal, es la misma sintaxis, excepto que está en español. El para también la sintaxis viene de Pascal hasta cierto punto, aunque ciertos detalles son diferentes. Pascal, por ejemplo, no tiene end while, y aquí tenemos fin mientras o fin para. En Pascal podrá begin y end. Hay ciertos detallitos que son diferentes. El if statement, ahora se los dejo para que ustedes lo analizan. Ahí está less value, podemos aceptar un ID, un simple ID o un ID ahora hay corchetes en ese sentido. Y luego esta expresión, que es lo que ustedes ya conocen. Entonces, están todos los operadores, o sea, aritméticos, relacionales, de igualdad y condicionales. Ahí está más o menos asterisco, div y mod. Y fíjense que no tenemos la pleca. Usualmente en LPP sí existe la pleca para dividir. Lo único es que en la pleca, ahora en LPP el resultado de la pleca es un real. No tenemos reales aquí, ¿no? Y div es el división entera. Ahí están todos los relacionales. Para comparar no se utiliza, o sea, comparar igualdad, no se utiliza igual, como decimos, sino que es simplemente igual, x igual a y. Pero es distinto, es el mismo. Si se fijan ahí, hay elementos de diferentes igual. Y luego los booleanos para y o. En sentido. Si se fijan el not, ahí está, ahora es no, en sentido. Constante entera y constante char, que están definidas por ahí. En parte, ¿verdad? Y luego bool constant, que es verdadero o falso. Ok, preguntas. Ok. Igual el documento se lo voy a mandar, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que leerlo principio a fin. Cualquier duda, ¿verdad? Estamos para resolverla. La última vez estuvimos revisando, pues había algunos detallitos, ahora estuvimos corrigiendo, si encuentran algo, ¿verdad? Que de repente, no sé, no les parece, ahora pues lo revisamos y vamos a ver si, no sé, de repente la gramática está mal, ¿verdad? Para probar cualquier cosa, quieren probar cosas, ahora bueno, Mario les va a pasar el instalador de LPP. Mario va a ser el distribuidor oficial.
que lo encontró en dónde, Mario, la última vez. No, no estaba en Git. No sé, en Taringa, dijo alguien. ¿En serio? Alguien lo encontró lo encontró. Yo creo que si lo buscan, no sé, ¿cómo lo encontraron? Pone que LPP, lenguaje para principiantes, algo así, creo que puso alguien y lo encontró en Taringa. Ya me habían dicho que estaba ahí, no sabía que todavía, o sea, había sobrevivido después de tanto tiempo, o sea, estar ahí, o sea, que no lo habían quitado de Taringa. No está en Taringa, pero Bueno, empezar ya con FlexiBison o vamos Fíjense bien, o sea, para avanzar, ¿verdad? O sea, sí, vamos a dejarlo, pueden comenzar ya con FlexiBison. Ahora sí vamos a dejar algo bien claro, ¿verdad? O sea, por eso no vamos a poner restricciones en el léxico sintáctico en ese sentido, que en periodos anteriores lo hemos hecho. El heavy de este proyecto no es el análisis léxico, no es el análisis sintáctico, ¿verdad? O sea, con lo que saben en ese punto, ahora escribir, o sea, digo, un poco inspirados, escribir un análisis léxico y sintáctico para esto no debería llevarles más que un par de horas realmente, ¿saben? Por lo menos léxico y sintáctico, ¿verdad? El AST, bueno, de repente ahí sí van a tener que trabajar un poquito más y pensar un poquito más, ¿verdad? En eso. Y para eso sí vamos a usar, ¿verdad? O sea, una herramienta que se llama TreeCC, ¿verdad? En ese sentido. Así que esa parte yo recomiendo que no comiencen, ¿verdad? O sea, primero asegúrense de pulir, ¿verdad? Bien el análisis léxico, el análisis sintáctico, ¿saben? Y pulirlo. Creo que la última vez, Mario, teníamos un par de ejemplos también, ¿verdad? ¿Sí? Pero de todos modos lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho siempre, un repositorio compartido. Dígame, Una Nancy. pregunta, ¿el instalador está solo para Windows? Sí, es para Windows. Yo quería que para De hecho, bueno, déjenme ver que la última vez yo también estuve trabajando en una versión para Linux, pero, o sea, sí, verdad que sí, ya recordé que no recuerdo hasta dónde llegué. O sea, porque bueno, una de las cosas, y ahorita que digo eso sí, ya pues, recuerdo, estuve experimentando un poco con algunas cuestiones de librería y eso, que tenemos que implementar ciertas funciones del runtime, no recuerdo si están especificadas ahí, ¿saben? Pero, por eso vamos a subir los ejemplos, voy a subir, o sea, que Mario haga el repositorio, nos agrega a todos, nos da como colaboradores, y yo voy a subir varios ejemplos, fíjense bien, que tienen, vamos a decir, varias funciones que incluyen varias funciones del runtime, como limpiar pantalla, setear color de fondo, color de texto y ese tipo de cosas. Esas funciones también las tienen que hacer ustedes, implementarlas. Ya sea de hecho las vamos a hacer en ensamblador realmente. ¿Sí? Y esta vez vamos a hacer algo, vamos a ver, cosas nuevas, diferentes, no son nuevas, diferentes que no las hemos hecho antes. Antes para el runtime hemos usado, siempre nos hemos respaldado en el runtime de C. Esta vez no vamos a utilizar el runtime de C. Vamos a usar la Syscore de Linux. Vamos a hacer el runtime para Linux nada más. Sí, vamos a usar la Syscore de Linux. En ese sentido. A ver cómo nos va con eso. ¿Saben? Tomen esto así como que un tal vez. Puede que cambie. La voy a revisar, ¿verdad? Y luego les digo, bueno, si sale muy trabajoso, porque la idea tampoco es, ¿verdad? O sea, hacer muy trabajoso el runtime, porque realmente hay una parte importante en eso, lo mencioné de una vez, y es generación de código. ¿Saben? Usualmente, fíjense bien, recuerden hay dos partes, frontend y backend. Frontend aquí vale 20, backend 80. Es decir, para que tengan en cuenta, esperamos que el backend funcione en ese sentido. Recuerden, frontend es léxico, sintáctico, semántico. En la parte semántica vale esto. ¿Saben? Son cosas que no deberíamos en este punto, o sea, quitarles el sueño a ustedes. Pero sí, eso significa que ahora deben prestar bastante atención
a la parte de generación de código, ¿no? En ese sentido. Entonces, para la parte de generación de código no vamos a usar ni x86 ni MIPS32, ahí sí vamos a utilizar x64. ¿Sabes? Lo que está en veremos es si utilizamos o no utilizamos el runtime de C. Eso lo voy a dejar así como, lo voy a pensar en ese sentido. ¿Sabes? Si sí o si no. Pero x64, sí. Eso sí, definitivamente. Les decía, desde el principio ahora lo que pueden ir haciendo es revisando un poco ahora sobre x64, en ese sentido. Obviamente ahora las instrucciones son las mismas, vamos a decir, no sé, move, push, cambian los registros, ahora si es 64, los registros son de 64 bits, ahora cambia un par de cosas en ese sentido. ¿Sí? Y son cosas que hay que tener en cuenta. Ahora los convenios de llamada, ahora en x86 todos los parámetros, ¿dónde van, Mario? En el stack, en el convenio C va en el stack. En x64 el convenio es diferente, dado que hay más registros. ¿Saben? Es igual, es más o menos como en MIPS, se utilizan 4 registros, no lo recuerdo, para pasar parámetros. Igual, ¿verdad? Si hay más parámetros se pasan a las pilas, ¿no? Ahí sí es más parecido al estilo de MIPS, ¿verdad? En ese sentido. Entonces hay algunos detallitos, vamos a decir, particulares en ese sentido, ¿sabes? Entonces, pueden ir revisando, ¿verdad? Aunque de plano vamos a hacer un mini repaso, ¿verdad? De eso, ¿saben? X86 y X64, ¿verdad? Para que vean, bueno, cómo mapea. Y obviamente vamos a hablar de generación de código, ¿verdad? En ese sentido, que es lo que ustedes tienen que prestar mucha atención en el proyecto, ¿verdad? ¿Saben? De hecho, bueno, cosas que ustedes pueden trabajar, ¿verdad? Ya dije, bueno, por ahora, léxico sintáctico, asegurarse de pulir bien esa parte, ¿verdad? Y luego el AST, luego el CFG, ¿saben? Hacer una exigencia, en este caso sí, generar un CFG, y a partir del CFG nosotros vamos a generar código. No vamos a exigir, ¿verdad?, código optimizado ni nada, pero sí funcional, ¿verdad? Definitivamente. Entonces eso es lo que vamos a evaluar. La forma de evaluar, la de siempre, ¿saben? Usualmente ha sido que alrededor de 10 test cases, ¿verdad? ¿Saben? Uno por cada, no sé, por cada sentencia, o sea, evaluar cada sentencia, ¿saben? Y evaluar cada uno de los features, como arreglos y ese tipo de cosas. ¿Saben? Pasa los 10, pues hay que acepte otras cosas que no tenga que aceptar, pero usualmente tiene los puntos del proyecto. ¿Sí? ¿Preguntas? Case para el proyecto, Pero el test, cuando dice el test case, o sea, durante el desarrollo, bueno, Mario va a crear el repositorio y vamos a ir subiendo archivos al repositorio y úsenlos, o sea, de prueba. Para la revisión final yo elijo 10, usualmente puede ser 12, no sé, en ese sentido, y digo, bueno, que estos son los que tienen que pasar. Mire, usualmente la forma del proyecto es, lo único, o sea, la forma de los test cases ahora para el proyecto es, tienen que generar un ejecutable que reciba de argumento un nombre de archivo, ¿sí? Y yo hago un programa que llama al programa de ustedes, ¿verdad? ¿Saben? En ese sentido, y por ejemplo, imprime algo, entonces toma lo que imprime y dice, bueno, imprimió lo que tenía que imprimir, eso es el expected, ¿verdad? Expected output, si no, ok, error. Entonces, en ese sentido, obviamente solo tienen que asegurarse, ¿verdad?, de no hardcodear, como dicen ustedes, el nombre, el path, ¿verdad? De hecho, no quiero ver nada de eso, o sea, respecto de ustedes, ¿verdad? No a estas alturas, ¿verdad? Entonces, ustedes ya no son beginners, en ese sentido, como para decir, no, es que los argumentos de línea de comando no me funcionaban. O sea, no hay excusa en ese sentido, ¿verdad? Entonces, solo asegúrense de tener esa interfaz. Genera un ejecutable que recibe como argumento el nombre del programa que va
¿cómo se llama?, a compilar. ¿Saben? Y lo que generamos usualmente es ensamblador, ¿verdad?, en ese sentido. Y el ensamblador lo generamos en el standard out, es decir, stdc out. Entonces lo que hace ahora el tester, llamémosle así, ¿verdad?, es corre el programa de ustedes, toma básicamente el ensamblador, ¿verdad?, fíjense bien, lo manda a un archivo, ¿sí?, lo compila, es decir, llama a NASM, por ejemplo, que es el ensamblador que usualmente utilizamos, llama a NASM, y luego llama, si usamos SC para linkear, o sea, generar el ejecutable, luego corre el ejecutable, ¿sí?, lo manda a ejecutar, y toma el output que genera el ejecutable, en ese sentido, y luego valida, dice, ok, ¿me dio el output correcto? Sí o no, en ese sentido, ¿sí? Usualmente, o sea, ya por el final yo les paso ese programa, ¿verdad? Lo corren y dicen, sí, pasó los test. Es una forma bien práctica y objetiva de revisar. Sí. No estamos con que si lo hice, medio me funciona, no, tiene que pasar el test. En ese sentido. Preguntas. ¿Para alguna entrega? ¿Pocas entregas? Vamos a ver si hacemos una revisión sin puntuación, vamos a decir, por lo menos hasta ley ST. O sea, el frontend diríamos, en ese sentido. Vamos a ver cuando ponemos eso. Todavía tenemos que ver el tema del TreeCC, que no es cosa del otro mundo. TreeCC es es una herramienta súper sencilla realmente ahora, pero, o sea, sí, es súper sencilla, es mucho más simple que, no sé, que Bison y Flex. No sé, tienen bastante complejidad, obviamente son herramientas potentes, ¿no?, en ese sentido, tienen bastante complejidad, o sea, si ustedes lo analizan, ¿no?, en ese sentido. ¿Qué más? En realidad es después de la semántica, ¿verdad? ¿Sí? Ya el CFG ya es, o sea, mientras el AST y CFG, si ustedes recuerdan, son representaciones intermedias, es decir, son estructuras de datos en memoria. El AST es un árbol, o sea, en estructura de datos es un árbol enario, un CFG es un grafo. El AST, o sea, la representación del AST está más cercana al input, ¿sí?, o al programa en alto nivel. Usualmente se le llama una representación intermedia de alto nivel. El CFG está más cercana a ensamblador, en ese sentido, o sea, está más hacia el otro lado. Por eso usualmente se le llama una representación intermedia de bajo nivel, en ese sentido. No que las estructuras sean de alto o de bajo nivel. El árbol y el grafo son dos estructuras de datos, ¿saben? Pero es, o sea, hacia dónde están más cercanos. De hecho, o sea, una vez construido el CFG, o sea, de manera correcta, es básicamente un recorrido en profundidad. Recuerden, los grafos son un recorrido en profundidad, ¿verdad? Y para ir generando código, ¿verdad?, por cada nodo del CFG, ¿sí?, y labels y ese tipo de cosas. Entonces es bastante simple, ¿verdad?, realmente pasar del CFG a un programa, un ensamblador. Una herramienta. En realidad, fíjense bien que eso lo voy a dejar en el criterio, porque el CFG, o sea, en el caso de TreeCC realmente no distingue, o sea, diríamos TreeCC es una herramienta para generar representaciones intermedias, representaciones en memoria, así que así como perfectamente genera un árbol, puedo representarlo en CFG, o sea, un grafo, pues, o sea, no hay nada que me lo impida. O sea, la herramienta, en términos simples, podríamos decir, es generar representaciones intermedias. Y no distingue entre si es de bajo o de alto nivel. Al final eso recuerden que en grafo es solo un poquito más una generalización de un árbol. ¿Cuál es la diferencia entre el AST y el grafo? O sea, el árbol y el grafo. Cuestión de estructura de datos. Algo particular
marca la diferencia. Ciclo, ¿verdad? Por eso decimos el grafo es una estructura de datos más general. Y el árbol hasta se te ha hecho hablar de diferencias, ¿verdad? O sea, no sé, eso fue un poco tricky porque el árbol es un grafo. Es un árbol, o sea, un grafo sin ciclo. Entonces podemos decir, bueno, el grafo es una estructura de datos más general. Y el árbol es un grafo, básicamente sin ciclo. ¿Verdad? Entonces al final, eso quedará a criterio de ustedes. ¿Verdad? En ese sentido, o sea, en el CFG sí lo puede dejar elegir. En el AST, definitivamente ahora usar precision. ¿Bueno? ¿Estamos bien? ¿Los demás? ¿No más preguntas, Mario? ¿Antonio? ¿Jorge? ¿Francis? Semánticamente, vaya, el pseudo puede ser más chasis, suma y así. Aquí son compatibles los. Hay que convertirlo en una función para eso. Se convierte en char. O sea, básicamente es que devuelve el código ASCII. Pero por default no son compatibles. Lo mismo booleano, no puedes sumarle a un booleano entero. Son cosas que tienes que tomar en cuenta, ¿verdad? A la hora de la semana. ¿Estamos bien entonces? Bueno, yo les voy a pasar, como les dije, este documento para que pues lo analicen y vayan trabajando pues, o sea, en el léxico sintáctico, o sea, usando Flexilizer. No vamos a retrasar más eso. Y bueno, entonces vamos a aprovechar, fíjense bien. Aquí vamos a discard eso para introducir un nuevo tema. Esta vez vamos a dejar Flex Python por ahora a un ladito y vamos a hablar de otra herramienta, no es TRICC todavía. De hecho, esta semana, ¿verdad? Vamos a introducir estas dos herramientas, ¿verdad? Que es, una de ellas es R2C, o RE2C, si quiero poner en esos términos, y la otra es Lemo. Lemo, sí, es una herramienta, ¿verdad? Limón, ¿verdad? De hecho, siempre, nunca se me olvida eso, ¿verdad? Una vez que en esta clase, ¿verdad? Que un alumno, no sé, mandó a hacer una camiseta, ¿verdad? Clase, no sé cómo, pues, si la vida te da limones, haz un parcel. Algo así. Te das un parcel. Ok. Entonces, son dos herramientas alternativas, vamos a decir, o sea, R2C es alternativa a Flex en ese sentido. En mi opinión personal, yo prefiero R2C a Flex. Por dos razones. Siento que el input es más fácil de introducir, por un lado, y el código generado es más digerible. De hecho, vamos a ver, o sea, recuerden que al final de cuentas no es la idea, ¿verdad? En ese sentido, ahora que tengamos que modificar el código generado. Claro esa parte, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad? No está de más, ¿verdad? O sea, poder revisar el código generado y decir, ah, ok, sí, aquí está el autómata, como lo hacíamos allá en compiladores 1 y ese tipo de cosas. ¿Sí? Y tratar de... Y eso sirve a veces tal vez para entender cómo trabaja la herramienta también, ¿verdad? O sea, recuerden eso, ¿sí? Por eso a veces les digo, bueno, en las pruebas, en el examen, revisen el código generado, pues ahí están las funciones, ahí están los nombres, ¿no? En ese sentido, ¿saben? Y eso sí es válido, ¿verdad? O sea, en un examen, en una prueba. Entonces, R2C, ¿verdad? Es una herramienta, vamos a decir, con el mismo objetivo de Flex. Ahora, R2C tiene algo interesante y es, si ustedes lo analizan, o sea, Flex forza, diríamos, o sea, un esquema de entrada, o sea, el input, en ese sentido. La famosa macro JJ input, ¿verdad? O sea, que por default, Flex
genera algo ahí, o sea, una variable global, fal asterisco, bla, bla, bla. Conocen esa historia ustedes. R de tu C no tiene nada de eso. ¿Saben? Claro, eso significa un poquito de trabajo extra para nosotros, pero es mucho más flexible. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. O sea, que lo hace mucho más flexible, porque yo controlo básicamente de dónde viene el input. Yo puedo decidir, puede ser de un char asterisco, por ejemplo. Puede ser un de std string. Puede ser de un iStream. O puede ser un file asterisco. O puede ser, no sé, a través de la red. Usted tiene un socket, bla, bla, bla. O sea, y lee. O sea, usted puede, ¿sí?, manejar la interfaz como usted se le ocurra. Claro, ya vamos a ver que obviamente R de tu C tiene ciertos apuntadores, vamos a decir por ahí, ¿verdad?, que nosotros tenemos que setear para ajustar. ¿Saben? Pero una vez que entendemos, ¿verdad?, o sea, cómo funciona, esa parte no es cosa difícil en ese sentido. ¿Ok? La otra herramienta ahora que vamos a usar es Lemon. Lemon es, pues así como R de tu C es alternativa a Flex, Lemon es alternativa a Bison. ¿Sí? Al igual que Bison, Lemon utiliza LALR, el algoritmo, o sea, ascendente. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con R de tu C. No debería ser difícil, vamos a ver, o sea, lo vamos a hacer utilizando ejemplos. No debería ser difícil, vamos a decir, de captar, habiendo entendido un poco sobre Flex. Pero fíjense bien, luce más, no sé, más clean el input, si ustedes se fijan. No sé, Flex con todos sus inputs y sus options y todo ese tipo de cosas. Yo creo que por un lado, no sé, de repente es un problema con Flex, ¿verdad? El hecho de tener que ser compatible con el viejo Lex, ¿verdad? O sea, eso de no JJGraph, no sé, a veces son cosas que confunden, ¿verdad?, en ese sentido. O sea, de repente en algún punto en esta clase vamos a cambiar de orden, primero empezar con R de tu C y después Flex. Creo que después de, si ven R de tu C primero y después Flex, no van a querer cambiar. Es mi predicción. Pero fíjense bien, el archivo de entrada luce como un programa en C, si ustedes lo analizan. O sea, include enum, y en este caso, fíjense bien, recuerden, R de tu C no forza ninguna interfaz, aquí no hay un JJLex. ¿Sí? Entonces yo estoy definiendo una función estática, ¿verdad? Retorna un numT. numT es el enum que tengo arriba. ¿Sí? O sea, declaro el enum, no es un enum class, en este caso, podría ser un enum class. Y a mi función le llamo lex. Podría haberle llamado JJLex. Nostalgia, sí. Por pura nostalgia. Y fíjense bien que la función recibe un const char asterisco. Pero eso es porque yo lo definí. O sea, voy a parsear, a tokenizar, sería el término ahí. Tokenizar un const char asterisco. Hacer este tipo de cosas en Flex es posible, definitivamente, ¿verdad? Porque podemos cambiar el JJ input. Flex tiene ciertas facilidades ahí, pero no es tan straightforward como lo es en R de tu C. Y fíjense bien en algo interesante. La variable se llama JJCursor. Y volvemos con aquel del JJ, ¿verdad? No sé, tal vez por nostalgia, ahora la gente de R de tu C, ¿verdad? JJCursor es una variable especial. Digo especial porque R de tu C espera que exista esa variable. Para R de tu C, JJCursor es el apuntador al símbolo actual. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando R de tu C, recuerden que esto es autómata y ese tipo de cosas, quiera leer el símbolo actual, va a desreferenciar ese apuntador, asterisco JJCursor. Cabe destacar que en C++
O sea, JJ Cursor no necesariamente tendría que ser un apuntador, ¿verdad? De hecho, podría ser un iterador. Recuerden, los iteradores se pueden desreferenciar. ¿Sí? Esa es la ventaja aquí con R2C, en ese sentido. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, JJ Cursor es una variable especial. Otra variable especial, JJ Marker. Fíjense que solo está declarada ahí. Pero necesitamos declararla. Más adelante vamos a ver por qué nosotros tenemos que declararla, por qué R2C no la declara. JJ Marker, o sea, a diferencia de JJ Cursor, no sé, tal vez el nombre les dice algo, ¿verdad? Tiene que ver con esto. ¿Recuerden cuando nosotros generábamos un autómata? Perdón, un análisis léxico y teníamos un montón de autómatas. Usualmente el esquema era, ¿verdad? Probamos el input en el primer autómata y el primer autómata pues lo tomábamos en cualquier orden. ¿Sí? ¿Qué pasaba si decíamos, ok, falló, no era de este autómata? ¿Qué hacía? Probar en el siguiente. ¿Sabes? Usualmente, dependiendo del problema, ¿verdad? Y usualmente solo con un símbolo, ¿verdad? Podríamos decir un look ahead, yo probaba en el primero, no funciona, ¿verdad? Con uno. Luego probaba el siguiente y así sucesivamente. Ahora, por ahí, ¿verdad? En algún momento vimos un ejemplo en el cual podríamos avanzar en un autómata, ¿sí? Y darnos cuenta de que, hey, no era este. O sea, fallamos en este autómata. Entonces, probemos en el siguiente. Sí, pero tenemos un problema. Ya avancé en la entrada. ¿Sí? Entonces, JJ Marker, o sea, R se lo maneja. El objetivo es ese, ok, voy a probar en este autómata, no voy a dejar una marca. Entonces es un cero asterisco si ustedes se fijan. Entonces va a ser JJ Marker igual a JJ Cursor. O sea, apunte donde está JJ Cursor. Entonces, ok, avancemos JJ Cursor. Fallé. Voy a probar en el siguiente. Entonces regresemos JJ Cursor donde estaba JJ Marker. Problema resuelto. Y pruebo en el siguiente autómata. ¿Se entiende la idea? Pero eso se llama JJ Marker. Es una marca, o sea, ¿dónde está el cursor ahorita? Ok, aquí. Ahí queda JJ Marker. ¿Sí? Entonces avanzamos. Si falla, entonces ok, hay que hacer un rewind, si ustedes lo analizan. ¿Sí? O sea, JJ Cursor, regresar donde estaba JJ Marker y probar la siguiente alternativa. ¿Se entiende la idea? Por ahora, ¿verdad? Son las dos variables, o sea, más importantes para que vamos a ver. Entonces, luego vamos a ver que podemos leer de un if string, por ejemplo, y setear JJ Cursor, setear JJ Marker y ese tipo de cosas, ¿verdad? Con buffers, ese tipo de cosas. Los buffers, si ustedes recuerdan, en Flex son cosas que Flex maneja. Aquí tenemos que manejarlas nosotros, ¿saben? Pero no es cosa del otro mundo, ¿verdad? Vamos a ver por ahí. Ok. Luego la parte, fíjense bien, o sea, de R2C comienza en un comentario y eso es lo interesante, ¿no? Por eso es que el input del archivo de entrada se ve bien clean. O sea, es plec asterisco signo de admiración R2C. Ahí comienza, ¿verdad? La definición. Entonces hay varias opciones. Estas son opciones de R2C. No sé, el análogo a porcentaje option, flex, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Comienza con R2C, 2 puntos y bla, bla, bla. En este caso dice define JJC type. Básicamente es para decir cuál es el tipo, ¿verdad? de los símbolos. Decimos es char. ¿Sí? Y el otro es algo que se conoce como JJ field. JJ field lo vamos a utilizar, ¿cómo se llama? Cuando estemos leyendo de un archivo. En este caso, fíjense bien, nuestro objetivo es tokenizar una cadena. Entonces, todo va a venir en un buffer, ya. Entonces, una vez que terminé. No hay field. En realidad eso debería llamárselo así como refill. No sé. Se llama JJ field. Field significa, ok, que si está enable en 1,
significa que cuando termine, es decir, llegue al final del buffer, voy a pedir, ¿sabes? Así como Flex pide JJ input. En este caso, ¿verdad? Cuando llega al final del buffer, es decir, termine de procesar el buffer, terminó. Entonces le digo fill enable 0, es decir, no va a haber fill o refill en este caso. Esa sería la mejor descripción ahí. Lo que le estamos diciendo con esta línea es no hay refill. ¿Sí? Aquí. Exacto. Está prohibido el refill. Y luego viene, fíjense bien, básicamente lo mismo que en Flex. Pueden haber definiciones, o sea, recuerden decir su nombre y la expresión regular que representa. Y luego, patrón, acción. Esa parte igual que en Flex, solo que no hay aquello de porcentaje por aquí, por allá, ni nada de eso, sucede ese fin. Entonces aquí estoy diciendo, fíjense bien, que el end es este carácter, y esto es lo que representa ahora. Esto es PLK-X, significa perdón, el símbolo con valor ASCII 0, que es el nulo, es el nulo. Entonces eso representa el nulo. ¿Por qué? Porque estamos esperando, fíjense bien, que vamos a tokenizar una cadena terminada en null. Eso es lo que llamaríamos una cadena, ¿cómo se llama? De C, una cadena de caracteres en C. Luego definimos binario, octal, decimal y hexadecimal. Sí, yo creo que este ejemplo les recuerda a ustedes algo. Es un ejercicio que hicimos por allá, ¿verdad? Entonces dice bin es igual a 0b, entre apóstrofes, si ustedes se fijan. Voy a mandar por ahí a leer un poquito sobre la documentación, ¿verdad? Que diferencia entre las comillas y los apóstrofes. Luego, cualquier carácter que sea 0 o 1, repetido una o más veces, ¿verdad? Que es lo que significa esto. La misma semántica de Flex. ¿Saben? Luego, octal, recuerdan ustedes, ¿verdad? Octal comienza con 0, luego 0,7 asterisco. De hecho, aquí, ¿verdad? Un 0 único se considera octal. A diferencia nuestra, nosotros lo consideramos decimal, ¿verdad? Luego, decimal, dice es cualquier cosa que comience de 1 a 9, un dígito del 1 al 9 primero, ¿saben? Estamos aquí, ¿verdad? Y luego puede ir seguido 0 a 9, cualquier cosa repetido un montón de veces. Luego está hexadecimal, bueno, creo que es straightforward, ¿no? Así que, fíjense bien que las definiciones terminan con punto y coma, ¿verdad? O sea, el punto y coma ahí no es parte de la expresión regular, no, es el fin de la definición. Ok, luego vienen las reglas. Vamos a ignorar ese asterisco por ahorita. Está como primera regla. Y vamos a ver el resto. No debería ser complicada. Dice, bueno, bin y en, o sea, si viene bin y en, entonces retorna el binario. Es decir, si toda la cadena, ¿verdad?, es binario y nulo después, dice, ok, es binario. Si es octal y end, es octal. Y así sucesivamente. Pero si no coincide con ninguna de esos, eso es el asterisco. Fíjense que el asterisco realmente, a diferencia de en Flex, que existe el punto para decir es cualquier otro carácter, el asterisco es una regla default. O sea, es una acción por default. Es decir, si fallas, como un else, piensen en un else, ¿no? Cuando nosotros ponemos, ok, este caso, if, después este if, y ya no hay más casos. Entonces, else, error. Eso es el asterisco. El default del case, podríamos decir. Piensen, si lo ven con eso como un case, ese es el default del case. En realidad, asterisco por sí solo no hace match de ningún símbolo, por decirlo así. A diferencia de Flex, ¿verdad? Que punto hace match de cualquier símbolo excepto PLK N o N5. Dentro de los curly brackets, Código de C, C++, depende con lo que vaya a compilar. Action, o sea, en ese sentido. y eso es
¿Está comentado o esa es la sintaxis? Esa es la sintaxis, o sea, pleca asterisco. O sea, visto desde la y eso es lo interesante, pues visto desde la perspectiva de C, eso sería un programa válido, porque eso es un comentario. Es lo interesante. Pero si lo procesamos con R2C, él reconoce, ¿verdad? Eso, o sea, pleca asterisco, signo de dominación R2C, o sea, reconoce esto, ¿verdad? Como el inicio de un bloque de R2C. Y que cómo se podemos meter, o sea, podría ser otra función ahí mismo, meter otro bloque de R2C. Porque fíjense bien, R2C, a diferencia de Flex, vuelvo a repetir, no obliga a ninguna interfaz, es decir, no declara una variable global JI, no declara JText, función del lexema y ese tipo de cosas, las vamos a tener que manejar nosotros. No hay JLen, no hay nada, o sea, de ese tipo de cosas. O sea, todas las variables de interfaz son locales, en ese caso, locales a la función. JCursor, JMarker. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, en esta parte? La sintaxis, como digo, pues es cuestión de leer un poco la documentación. Si ustedes se fijan, soporta pues un montón de cosas de Flex. Hay un detalle importante, no sé si ya se dieron cuenta, ¿verdad? En Flex, cuando yo hago una definición y la quiero utilizar en los patrones, tengo que poner entre llaves. Sí, aquí no. ¿Cuál es? Nice. Tiene por ahí, o sea, si revisan, ahora R2C tiene por ahí unos flags de compatibilidad con Flex. Si les da mucha nostalgia, ahora y dicen, no, quiero usar los curly brackets. Entonces, pónganle el flag de compatibilidad con Flex, que ya pueden utilizar los nombres entre curly brackets y cosas. Yo prefiero la sintaxis de R2C. Estarán de acuerdo, ¿verdad? Que eso luce así el input, ¿verdad? Mucho más clean, diríamos neat and clean. Flex. ¿Cómo lo utilizamos? Pues la idea ahora aquí es hace un programita, ¿verdad? Aquí abajo, que recibe argumentos de línea de comando y los parsea, los tokeniza, ¿sí? Y si se fijan hace un switch, dice switch lex arg b, dice si es error, pues imprime error, ¿verdad? Si es binario, pues imprime binary, tal, bla, 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 creo que eso. Ni necesita explicación. ¿Sí? Vamos a ver, creo que tengo por aquí el código generado. Este es solo para que vean ustedes. ¿Sí? Este es el código generado. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Aquí está lex, construct JMarker, y aquí comienza el switch, igual que nosotros. Switch YY-char. Por eso necesita, o sea, decirle cuál es el tipo, porque él necesita declarar una variable que le llama YYCH, de tipo char, que es el JJC type. Si fuera un iterador, podríamos decirle, bueno, no sé, std vector integer iterator. Por ejemplo, eso sería nuestro JJchar, no sé. Ya depende pues de lo que van a hacer. Entonces lo primero que hacen, fíjense bien, es JJchar igual asterisco JJcursor, leer el primer símbolo. Eso es mucho más digerible, ¿verdad? Que lo que genera Flex. Y ahí está, dice switch JJchar. Si es 0, vaya a JJ4. Ya se puede imaginar por qué, ¿verdad? Fíjense bien que en vez de usar variables como nosotros de current state, eso utiliza goTo, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué se va? O sea, bueno, traten de adivinar. ¿Qué creen ustedes JJ4? ¿Qué hay en ese JJ4? O sea, ¿qué tiene de especial el 0? ¿Por qué salta a JJ4? ¿Qué creen ustedes que hay de especial? ¿Pero por qué salta a un estado? Porque puede ser octal. Ahí está, octal. Eso es, sí puede ser binario también, ¿verdad? En ese sentido. Probablemente JJ4 está ahí. Pero sí es la clave para octal. Y luego de 1 a 9, si ustedes se fijan que es 1, 2, 3, 5, 6, 9, a JJ5. Decimal, ¿verdad?
mucho más digerible, ¿verdad? ¿Sí? Traten de digerir eso en Flex, me cuenta. ¿Sí? Y luego el default, fíjense bien. JJ2, JJ cursor. Y, miren, ¿y solo? Sí, era el default del case, Mario. Muy bien. El punto es era el default del case. Entonces, solo para que, o sea, tengan bien claro qué significa pues el asterisco. O sea, asterisco no significa hacer match de algo, sino es, falló todo, bueno, vaya a ser el default. El default, es literalmente el default. Luego está, bueno, no vamos a descifrar todo el autómata, ¿verdad? O sea, que genera en ese sentido, ahí está. JJ4, ¿verdad? Fíjense bien, ahí se te da JJ marker. ¿Sí? Si es null, fíjense bien, podría ser null, recuerden, o sea, si es 0 y es null, ¿qué vamos a retornar? O sea, si es 0 y null, en JJ6, ¿qué va a hacer? Octal, exactamente, vamos a ver si es cierto, se le pegaron. JJ5, JJ6, muy bien, excelente. ¿Sí? Si lo ven, es mucho más digerible, ¿verdad? O sea, podemos fácilmente predecir, por lo menos, cómo se va a comportar el autómata. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? Recuerden, el punto tampoco no es, ¿verdad?, que nosotros, o sea, vengamos y modifiquemos esto, pero, como digo, es una forma de entender, ¿verdad?, cómo trabaja la herramienta. Por ejemplo, ahora Mario dijo, ok, el asterisco es el default. Exactamente, ese es el default. Eso nos ayuda, obviamente, a hacer un mejor uso de la herramienta como tal. O sea, recuerden que el objetivo final es utilizar la herramienta. No, o sea, no irnos y modificar el código generado. Entonces ustedes pueden, o sea, escanear, vamos a decir, el código, o sea, digo, revisar el código generado y van a ver que es bien fácil realmente digerir, ¿verdad?, realmente lo que está haciendo R2C. Cosa que con Flex no es imposible, pero es un gasto de neuronas innecesario, desde mi punto de vista, en ese sentido. Ahí está el main, right? Si se fijan, dado el esquema que R2C utiliza para como input, ¿verdad?, en ese sentido, es mucho más fácil combinar código de C en el mismo archivo. En ese sentido, dado que los bloques de R2C se meten como comentarios, ¿verdad?, en el archivo. Digo comentarios para C++ o C, eso sería un comentario. Y luego compilar esto, ¿verdad?, no debería ser. Sí, lastimosamente. Sí, aquí tengo R2C. Ok, sí, ahí está R2C. Le damos el nombre, aunque yo tengo ahora generado el archivo, pero le damos el nombre del archivo integers.re. Y ahí está. Va a tener un flag, se me escapa en este momento, para decirle que el output, no recuerdo, me enojó. Hay un montón de opciones ahí que ustedes igual lean la página de R2C. Ahora tiene buena documentación. De hecho, estos ejemplos vienen de ahí. Aquí sí, ya la vio, ¿verdad? ¿Sí? Sí, me enojó. Okay. Si no queremos que imprima el output, ¿verdad?, en el estándar output, podemos decir acá menos o integers. Aquí le llama cc, podemos decir cpp, ¿verdad? Y, qué sé yo, ¿sabes? Y luego esto no es más que simplemente g++ menos o integers.cc. Yeah. Punto pleca integers, no le pase nada, pues esto obviamente no entra en el ciclo. Va a poner 0x, bla bla bla, bla bla bla, 0101. Ya ahí está. Primero es hexadecimal, después es decimal, el otro es octavo. Vamos a correr 0b 1010 y le ponemos un 4 al final. Error.
Bind. ¿Y qué es mejor? RTC o... Mejor, ok. Depende. Si me dicen en cuestión de, para mí, facilidad, easiness, para mí es R2C. Ahora en performance, de acuerdo, si leen la página de R2C, se supone que R2C, o sea, tiene mejor performance que Flex en ese sentido. ¿Cuál es el beneficio de usar Flex? Es buena pregunta. No sé, si usted piensa de alguien que ya estaba acostumbrado a usar Flex, tiene un nuevo proyecto, la ventaja de usar Flex es que no tiene que aprender R2C. O tiene un proyecto y utiliza Flex, de mi modo tiene que usar Flex. Pero no puede decir- For new projects, yo diría R2C. Así sencillo. Tiene mejor RTC. Yo recomiendo R2C. Sí, R2C. Preguntas ahí. Voy a mostrar un ejemplo más y que conste, todos estos ejemplos vienen de la página de R2C. Ahí están, o sea, vamos, hay explicación extra ahora sobre esto. Y es como, o sea, leer de un, o sea, en este caso. Creo que este ejemplo no está muy limitado. Ok, déjenme buscar otro. Un ejemplo donde leamos de este, o sea, donde leamos el input de un archivo. En este ejemplo, ahora este es un ejemplo es el que hemos venido trabajando. ¿Sí? Fíjense bien que nuestra función retorna token, se llama expression lexer, get next token. No tenemos, o sea, fíjense bien, por eso digo es mucho más, no sé, natural, vamos a decir en R2C. No tenemos que estar con aquello de define JJ declaration, nada de eso. Yo declaro el prototipo ahora de la función. En ese sentido. Obviamente aquí hay un poquito más de detalle. Entonces, ya vamos a ver la función, ahora esta expression lexer, en ese sentido. En ese caso sí hay refill. ¿Por qué? Porque estamos leyendo de un archivo y esperamos que el archivo pueda ser muy grande. Recuerden, la otra alternativa sería leamos todo el archivo en un buffer y procesemos el buffer, ¿sí? Con el esquema anterior. Obviamente eso es overkill, o sea, demasiado, podría ser un archivo muy grande, ¿verdad? ¿Saben? Un buffer demasiado grande. Entonces, ¿qué hacemos? Pues un buffer más pequeño. ¿Qué significa pequeño aquí? Si mal no recuerdo son como 4 kilobytes. Flex utiliza 8 o 16, por ahí, kilobytes. Buffers. Entonces, si el buffer no es suficientemente grande para captar el archivo, entonces obviamente hay que activar el refill. ¿Sí? Ese refill no lo manejamos nosotros. ¿Cómo? Ese refill. Sí, el refill tenemos que manejarlo nosotros, exacto. Todo lo que es la interfaz de leer, o sea, del input tenemos que leer, tenemos que manejarla nosotros. Entonces vamos a regresar a esta macro. Básicamente ahora, o sea, esto es lo que llama la función, en realidad es, en este caso es la macro, que va a llamar R2C cuando necesite refill. Es decir, hey, necesito refill de n caracteres. Entonces llama JJFill n. Y si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo ahí no es nada del otro mundo. Decimos, ok, llamamos a ctx fill. ctx, vamos a ver qué es eso, de context, ¿no? Sí, fill, llamamos a la función fill. Y esa función nos puede retornar dos cosas, EOF o error. EOF por decir, ya no hay más,
Entonces de un solo retornamos en ese caso, ¿verdad? TK o F. Y si es error, pues retornamos un token de error. En este caso, no sé, podríamos hacer un throw, bla, bla, bla. Ya vamos a ver las razones dentro de esa función fill. Ahí está centralizado, vamos a decir, toda la lógica del refill. En ese sentido. ¿Ok? Y luego, ahora sí, fíjense bien, a diferencia del ejemplo anterior donde parseamos todo el string de un solo y terminamos. Aquí no, ¿verdad? Aquí podemos estar, ¿verdad? Ok, consumimos espacios, queremos que continúe, ¿verdad? Entonces tenemos un ciclo afuera, while true. Bueno, creo que fue falsa alarma. Otra cosa que vamos a manejar aquí es la parte del lexema. ¿Okay? Para el lexema vamos a usar este apuntador que le llamamos stock. O sea, podemos llamarle JLex, tx.jlex es igual a ctxcur. ctxcur es nuestro JQursor, si ustedes se fijan. Entonces decimos, ok, cada vez que vamos a procesar un nuevo token, entonces el lexema comienza donde está el cursor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, el JQursor, ¿verdad? Ahí comienza el lexema. ¿Sí? Ok. Entonces luego viene la parte ya de R2C. Entonces JCType sigue siendo char. JQursor, fíjense bien, decimos defines, entonces es nuestro CTXCur. Ahora ya no es, o sea, ya no es una variable, JQursor. Si se fijan, o sea, R2C tiene esa flexibilidad. Es decir, cuando R2C quiera desreferenciar JQursor, o sea, asterisco JQursor, va a ser asterisco CTX.cur. O sea que CTXCur es el define. CTX, o sea, JQursor es el define en este caso. Y su valor es CTX.cur. Y vamos a ver qué es esa variable CTX. Es parte de la clase, la expression lexicon. Si se fijan, no está declarado en ningún lado ahí. Luego dice JLimit. Si activamos el refill, yo necesito setear algo que se llama limit. El límite es para decirle hasta dónde llega el buffer. Ay, creo que tenemos que salir. Espera. Alguien creo que está jugando. Se está jugando con la alarma. Cualquier cosa, sacar la clave. Salimos, echamos llave. Creo que alguien se está divirtiendo. Sí. Ok, entonces fíjense bien, si hay refill, tengan en cuenta esto. Si hay refill, necesitamos definir algo que se llama JLimit. ¿Sí? Esa es la forma que R2C tiene de saber, de darse cuenta. Hey, necesito refill. ¿Por qué? Porque ya llegué al límite. Porque estoy cerca del límite. Por eso necesitamos un límite, ¿verdad? ¿Se entiende la idea? Ok. Y lo otro es el define que dice JFillNake. Personalmente, ahora yo a eso hubiera fue algo así como inline. ¿Saben? O sea, podemos usar el JFill como inline. Si es inline, yo puedo poner, o sea, en vez de hacer una macro, como lo hice acá, o sea, en ese caso es snake 0, ¿verdad? No es inline. Entonces, si no es inline, pues va a llamar a JFill como si fuera una función, en ese sentido. ¿Sí? Si fuera inline, ¿verdad? De hecho, por ahí lo van a ver ustedes. Se los dejo para que lo revisen en la página. Simplemente es r2c2.define JFill, igual ponen un string el código, ¿verdad? Que hace el JFill. De hecho, podríamos haber puesto todo ese código así, ¿verdad? O sea, inline, pero no sé, prefiero hacerlo en una macro, mucho más cómodo. Entonces, lo de make ahí significa que JFill no es inline. Si no es inline, entonces tiene que hacer una llamada, de llamarlo como si fuera una función. ¿Sí? El resto es lo mismo. Definimos whitespace,
Fíjense bien, por eso necesitamos el ciclo arriba, porque cuando es white spaces, que en este caso es un espacio o un tab, necesitamos hacer continuo. Sí, yo estoy seguro que alguien se está divirtiendo. No sé, el default, o sea, asterisco, el default del case es token error. Entonces esas son funciones, ya vamos a ver la clase. Si es pkn, fíjense bien, decimos line number plus plus y hacemos continue. Consumimos los line numbers, no los retornamos. Y de ahí, fíjense bien, el make token ahora tiene un solo argumento, a diferencia de flex. Vamos a ver por qué. Pero el make token, o sea, calcula el exema y todo el asunto, ¿verdad? Entonces fíjense bien cuando encuentra el end, el carácter de end, en ese caso lo usamos como un flag. Vamos a revisar el context y si el context tiene el EOF en true, retornamos token EOF, si no un token de error. O sea, ahí realmente no hay mucha, o sea, bueno, no hay nada nuevo. Entonces bueno, hoy sí usamos un enum class. Este es el tamaño del buffer, en este caso estamos usando 1024. Ahí tenemos el getNextToken. El getText, el getLineNumber, el field status, si ustedes se fijan es un enum class, es private, si ustedes se fijan. O sea, no importa fuera de la clase, solo cuestión interna. Y este es el context. El context es un simple struct, si ustedes se fijan, que tiene el buffer, un apuntador al buffer, límite, cursor y token. Recuerden, cursor en este caso va a ser el que haya cursor, límite es el límite, o sea, del buffer, token es el exema. Y EOF es un booleano ahí que me dice si ya llegué o no llegué al fin de archivo. ¿Sí? El context se inicializa con un iStream, si ustedes se fijan. Y token text, en el context tiene un token text que retorna un std string, o sea, construye un std string con token, o sea, donde apunte token y la longitud va a ser cur menos token. Vamos a ver más adelante un poquito sobre eso, por qué, o sea, que es la resta de dos apuntadores, si ustedes se fijan, en ese sentido. Entonces, o sea, make token básicamente lo que hace es utilizar, ¿verdad?, el context, o sea, context.tokenText y retornar el token que pasamos de parámetro. Y las otras dos funciones, ¿verdad?, el tk-eof, pues construye un token EOF, setea un texto especial ahí, tk-error, retorna, ¿verdad?, eso. Esa es la interfaz. Ahora, nos falta ver qué hace el field. Realmente esta es la función, vamos a decir. Sí, sí, porque el constructor, y eso es lo que voy a mostrar ahorita, el constructor inicializa el buffer, eso no está aquí. Aquí abajo. ¿Sí? Entonces, aquí está el constructor que es expressionLexer, context, context, es el constructor de context, ¿verdad? Que recibe un if, no, un iStream. Acá. Lo inicializa, ¿verdad? Y aquí buffer es igual a new char size, ¿se acuerdan cuánto era size? Está definido allá, undefined. Y aparece algo aquí, y eso sí se lo voy a dejar a ustedes que lo lean. Eso tiene que ver con el algoritmo que utiliza R2C, el ggmax. ¿Sí?
O sea, aparte del tamaño del buffer que nosotros vamos a utilizar, R2C requiere que tengamos ciertos caracteres de relleno. En ese sentido. Claro, ese JJ Maxfield lo genera R2C. Ahora, para que lo genere, no sé si vieron por acá este comentario especial. Esto, pleca asterisco, sin dimensión, max 2 puntos R2C. Básicamente le estamos diciendo, ok, genérame el tamaño de JJ Maxfield. Y abajo simple y sencillamente lo utilizamos. En ese sentido. Seteamos. ¿Cómo? Setea como un default. En realidad lo calcula en base al input que nosotros tenemos, a los patrones. Dice, bueno, dependiendo de los autómatas, ¿verdad? Ok, el Maxfield, o sea, el extra que yo requiero. Claro, para entender, ¿verdad?, cómo R2C calcula eso, habría que leer ahí un artículo, o sea, publicado en una revista científica, ¿verdad?, del algoritmo que utiliza, o sea, R2C y cómo determina ese JJ Maxfield. O sea, esos son caracteres de relleno en ese sentido. Y siempre pide ahora R2C que esos caracteres de relleno ahora que no sean parte del input en ese sentido. ¿Sí? No confundirlos, ¿verdad?, obviamente con un token, ¿verdad?, dentro de nuestro input en ese sentido. En este caso nosotros elegimos 0 como fill, o sea, como relleno. Ok, ya se nos va a ir la hora. Entonces fíjense bien, límite es igual buff plus size. ¿Por qué? O sea, buffer, apuntar al inicio, límite es uno más después del último. Eso coincide con los iteradores de C++, begin y end, si ustedes recuerdan. De hecho, otra forma de hacer eso, ¿verdad?, sería con puros iteradores y que el buffer, en vez de ser un char asterisco, sea un std vector char. De hecho, piensen en ese ejercicio. En vez de declarar un char asterisco, que es old fashioned pointers, ese tipo de cosas, podemos declarar un std vector. Y en vez de hacer new char en el constructor, hacemos resize. Std vector tiene resize. Entonces el límite sería el punto end del vector. Recuerden que el end, usualmente los containers de C++ es uno más después del último. Que exactamente lo que estamos haciendo ahí. El límite es buff plus size, o sea, queda apuntando uno más después del último. O sea, el límite realmente es un puntero inválido, no se puede desreferenciar. Entonces, básicamente, hacer eso solamente tendríamos que cambiar todo lo que son char asterisco a ese nivel. Bueno, una parte. Ok, buffer sería un std vector. Límite sería un, ¿qué?, iterador. O sea, ¿sí? Cursor sería un iterador. Los iteradores se pueden desreferenciar, recuerden. Entonces cursor sería un iterador. Y los iteradores también se pueden restar, o sea, los que son random access, ¿verdad? Iterators. El de vector es un random access iterator. Entonces stock podría ser también un iterador de std vector, o sea, std vector char 2 puntos iterator. Entonces piensen en ese ejercicio. Es un buen ejercicio, ¿sí? Estamos grabando, ¿verdad?, porque su compañero Roberto pidió que grabáramos la lección. Como beneficio se la voy a pasar a todos, así que en el video pues ustedes tendrán, ¿verdad?, la oportunidad de ver el código. Pero sí, piensen en ese ejercicio. ¿Cómo convertir esto a puro? O sea, en vez de eliminar todos esos old fashioned pointers, convertirlo, ¿verdad?, en vector. ¿Saben? Entonces, de hecho, vector tiene un constructor que recibe el tamaño. Si ustedes pueden realmente, o sea, aquí, ¿verdad?, decirle a vector que va a ser size más JJField. El tamaño. Y buff, como digo, sería std vector char. Y luego en el field, fíjense en el context field, ¿sí? ya para cerrar.
primero, ¿verdad? Verificamos, o sea, sanity check, si es EOF, field status EOF. Si no, vamos a verificar, ¿verdad?, cuánto tenemos libre en el buffer. ¿Sí? Recuerden, todo va a ser, o sea, va a estar apuntando en algún lado, ¿verdad?, del buffer. Entonces lo que me sobra va a ser, y luego voy a mostrar un diagrama de eso, o lo leen también ahí en la página, ahora va a ser la resta entre TOC menos buffer. Buffer, recuerden, es el inicio. Eso es lo que ya procesé del buffer, si ustedes lo analizan. Entonces es lo que tengo libre. Entonces fíjense bien, ahí hay una validación, dice, bueno, si lo que tengo libre es menor que lo que necesito, ni desde el argumento. Entonces eso es error, porque mi buffer no es suficientemente grande para alojar, vamos a decir, lo que necesito. Claro, una solución a eso, ¿verdad? Si piensen ustedes, tenemos un programa y llegué a una condición de error de ese tipo, hacer más grande el buffer. Eso podría ser, ¿verdad?, una solución, no hay problema. Y luego hace un juego ahí con los apuntadores, ¿sí? Y lo vamos a dejar ahí, ¿verdad?, el día de hoy. Y si se fijan en algún punto, ¿verdad?, el refill lo que hace es input to reads. Eso debe recordarles un poco a JJ Input en Flex. ¿Sí? Aumenta el límite, ahí está el G-count. ¿Sí? Y seteamos, si ustedes se fijan, el JJ Max fill, o sea, el memset límite con 0. Ese es el flag que estamos usando de relleno. ¿Cuál? Son de, ¿cómo se llama? De C, usualmente vienen de C. Memmove es memcopy. Memset es para setear. Bueno, preguntas ahí. Cerramos entonces porque ya se nos fue la hora.